Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido seas. Y aprovecha para suscribirte al canal y darme una mano. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? El sol quemaba el asfalto de la carretera federal como plancha hirviendo. Llevaba 14 horas manejando sin parar, y mi tráiler Kenworth ronroneaba bajo mi trasero como un perro viejo cansado. El olor a diésel mezclado con polvo se metía por las rendijas de la cabina, pero ya ni lo sentía. 23 años en la carretera te curten. Me llamo José, pero todos me conocen como C. Carreteras. 52 años a cuestas. Barba canosa que hace tiempo dejé de arreglarme y una cicatriz en la cara que me gané en una cantina en Guadalajara por una discusión sin importancia. La carretera es mi casa desde que perdí a mi familia. No me gusta hablar de eso, pero a veces, cuando el silencio aprieta, los recuerdos regresan como fantasmas. Era media tarde y venía bajando la sierra entre Querétaro y San Luis Potosí. El calor subía del asfalto en ondas que distorsionaban el paisaje. A la derecha, el desierto se extendía seco y amarillento, con esos cactus cardón retorcidos que parecían brazos pidiendo clemencia al cielo. A la izquierda, algunos ranchos con ganado flaco buscando sombra bajo los mezquites dispersos. El radio se había descompuesto hace 3 días, pero ni me molesté en arreglarlo. Me gustaba el silencio. Me daba tiempo para pensar, o mejor dicho, para intentar no pensar. El ruido del motor y el silbido del viento eran mi banda sonora desde hacía tanto tiempo que ya se habían vuelto parte de mí. Mi carga era sencilla: aguacate de Michoacán con destino al puerto de Veracruz. Rutina. Ya había hecho ese viaje unas 300 veces. Conocía cada curva, cada tope, cada fonda donde el café era menos amargo. Pero ese día, algo en el aire me inquietaba. Quizás era el calor extremo, o tal vez ese presentimiento que uno desarrolla después de tanto tiempo en la carretera. Las chicharras cantaban fuerte en las ramas secas y el sonido se mezclaba con el ronroneo del motor. Fumaba un cigarro barato, de esos que compras en cualquier tiendita de la esquina, y las cenizas volaban por la ventana abierta. El sudor me pegaba la camisa a la espalda, y ya sentía esa comezón familiar de quien pasa el día entero sentado. Había parado a comer en Jaral del Progreso, en una de esas fondas de camioneros donde la comida es sencilla, pero te llena el buche. Arroz, frijoles, bistec encebollado y una salsa roja que aún tenía sabor a casa. La dueña, una señora gorda y simpática, me saludó como si me conociera de años, aunque era la primera vez que paraba ahí. «Primera vez por aquí, ¿verdad, don C?», me dijo, y ni siquiera pregunté cómo sabía mi nombre. El trailero desarrolla ese sexto sentido para reconocer a los demás. «Así es, doña. Qué buena comida tiene usted. Hecha con cariño, mi hijo. Y mire, tenga cuidado en la carretera. Ha estado medio raro por estos lados». No pregunté qué quería decir con raro. En la carretera uno aprende que a veces es mejor no saber ciertas cosas. Pagué los 60 pesos de la comida, di las gracias y volví al camión. Ahora, 2 horas después, seguía con el mismo ritmo, 80 kilómetros por hora, velocidad constante, ojos atentos al camino. El tanque estaba lleno, las llantas en buen estado, y tenía suficiente combustible para llegar a la Ciudad de México sin parar. De ahí era solo un tramo más hasta Veracruz. Pero la vida es así. Cuando uno cree que todo está bajo control, que la rutina va a seguir igual, te da una sorpresa. Y ese día, la sorpresa me esperaba a pocos kilómetros de ahí, en una curva que ya había hecho 1000 veces, pero que esta vez sería diferente. El sol comenzó a caer en el horizonte, pintando el cielo de un naranja quemado que anunciaba el fin del día.
Prendí otro cigarro y me acomodé la gorra en la cabeza. Un viaje más de rutina, pensé. Un día más como los otros. Qué equivocado estaba. Fue cuando llegué a la bajada de la Cuesta del Perico que lo vi. De lejos pensé que era un animal en el camino. Ya sabes, vaca que se escapa del rancho, caballo suelto, esas cosas que pasan todos los días en la carretera. Pero conforme me fui acercando, la imagen se fue haciendo más clara y mi estómago comenzó a dar vueltas. No era un animal, era gente. Una persona se arrastraba por la orilla del camino. Los brazos se movían en una lucha desesperada contra el asfalto caliente, las rodillas raspándose en la grava. Y allí, justo en medio del camino, una silla de ruedas volcada, las ruedas girando despacio en el viento caliente de la tarde. Pisé el freno instintivamente y el Kenworth gimió con el peso de la carga. El corazón se me disparó en el pecho y sentí ese frío en el estómago que solo aparece cuando te encuentras con algo muy malo. Muy malo. La persona en la orilla del camino era una mujer. Cabello castaño pegado a la cara por el sudor y la desesperación, ropa rasgada a la altura de las rodillas, manos ensangrentadas de tanto arrastrarse. Me miró cuando el ruido del freno la alcanzó, y en esos ojos vi algo que me asustó. No era sorpresa, no era alivio, era miedo, un miedo profundo, como de quien ya no espera nada bueno de la vida. Madre Santísima, murmuré, quitando el pie del acelerador por completo. Ella dejó de arrastrarse por un momento y se quedó mirándome, como si intentara descifrar si yo era una amenaza más o una posibilidad de salvación. El pecho le subía y bajaba rápidamente, y podía ver las lágrimas mezcladas con el sudor en la cara. Tendría unos 30 y tantos años, quizás menos, pero el sufrimiento envejece a cualquiera. Fue cuando escuché el ruido de un motor detrás de mí. Una camioneta roja venía subiendo la sierra, acelerando mucho más de lo que debía. El sonido del motor forzado resonaba entre los cerros, y algo en mi instinto de trailero veterano me dijo que ese carro no estaba ahí por casualidad. Miré por el espejo retrovisor y vi el vehículo acercándose demasiado rápido, levantando una nube de polvo que parecía una tormenta de arena. La mujer también escuchó, y cuando lo hizo, comenzó a desesperarse de verdad. «No, no, no», repetía, intentando arrastrarse más rápido, las uñas arañando el asfalto. «Por favor, no». En ese segundo, todo encajó en mi cabeza como piezas de un rompecabezas macabro. La silla en medio del camino, la mujer arrastrándose desesperadamente, la camioneta viniendo a toda velocidad. Eso no era un accidente, era un intento de asesinato. Mi mano tembló en el volante, 23 años en la carretera y ya había visto de todo. Accidentes, peleas, gente desesperada, gente perdida. Pero nunca había visto a alguien intentando matar a otra persona frente a mí. Nunca. La camioneta se acercó más y pude ver al conductor, un hombre de unos 40 años. Cara sudada, ojos inyectados de rabia o alcohol, quizás ambas cosas. Las manos agarraban el volante con una fuerza que hacía que los músculos de los brazos sobresalieran. Y en su cara, una expresión que solo había visto una vez en mi vida, el día en que un tipo intentó asaltarme allá en Celaya. Era la expresión de quien ya decidió hacer el mal. La mujer seguía arrastrándose, pero era obvio que no iba a lograr salir de la mira. El tipo de la camioneta disminuyó la velocidad un poco, como si estuviera calculando el momento justo para acelerar y terminar lo que había comenzado. Era como ver a un animal predador jugando con su presa antes de dar el zarpazo final. Tenía 2 segundos para decidir qué hacer. Podía seguir mi camino, fingir que no había visto nada. Era lo más seguro, lo más prudente. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para meterme en la vida de los demás? Ya tenía demasiados problemas en mi propia vida como para cargar con los problemas de desconocidos. Además, ¿qué podía hacer?
¿Un trailero de 52 años contra un hombre claramente peligroso? Pero entonces volví a mirar a la mujer, y en esa mirada desesperada vi a mi hija, a mi Lupita, que murió a los 17 años, no por violencia, sino por una enfermedad maldita que la consumió poco a poco. En los últimos meses de su vida, cuando ya no podía caminar bien, me miraba de la misma manera, con esa mezcla de desesperación y esperanza, como si me pidiera que hiciera algo, cualquier cosa, para parar el sufrimiento. Y no pude hacer nada por ella, pero quizás podía hacer algo por esta mujer. El hombre de la camioneta aceleró de nuevo. La distancia estaba disminuyendo. 15 metros, 10 metros. La mujer dejó de arrastrarse y se encogió en la orilla del camino, cubriendo su cabeza con las manos, como si eso fuera a protegerla de 2 toneladas de metal a alta velocidad. Fue entonces cuando tomé la decisión más loca de mi vida. Aceleré. El Kenworth rugió como un león herido y dirigí la cabina hacia la orilla del camino. No para atropellarla, sino para ponerme entre ella y la camioneta. Si el tipo quería llegar hasta ella, iba a tener que pasar por encima de mí y de mis 40 toneladas de carga. El ruido fue ensordecedor. 40 toneladas de camión frenando bruscamente en la grava de la orilla del camino levantaron una nube de polvo que cubrió todo. El olor a llanta quemada invadió la cabina, mezclado con la adrenalina pura que corría por mis venas. Salté de la cabina antes incluso de que el camión se detuviera por completo. La camioneta roja frenó también, a pocos metros de distancia. El hombre bajó del carro y pude ver que estaba borracho. Tambaleaba un poco, pero sus ojos seguían llenos de rabia. Era más alto que yo, más joven, más fuerte, pero yo tenía algo que él no tenía. 23 años cargando peso, 23 años lidiando con gente peligrosa en las carreteras y sobre todo 23 años de rabia acumulada por la injusticia del mundo. «Quítate de ahí, viejo», gritó con la voz pastosa por el alcohol. «No es de tu incumbencia». «Ahora lo es», respondí, poniéndome entre él y la mujer. Ella estaba detrás de mí, aún en el suelo, jadeando fuerte. Podía sentir su miedo como una energía física en el aire, pero también sentía algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. El hombre dio unos pasos más en mi dirección y pude oler el olor a tequila barato mezclado con sudor agrio. Sus manos estaban cerradas en puños y me preparé para lo que pudiera venir. No soy de pelear, nunca lo he sido, pero tampoco soy de huir cuando alguien necesita ayuda. «Esa es mi mujer», dijo escupiendo en el suelo, «y hago lo que se me da la gana con ella». «Exmujer», dijo una voz débil detrás de mí. Era ella, aún en el suelo, pero con una dignidad que la desesperación no había logrado destruir. «Exmujer, Marcos, ya no soy nada tuyo. Marcos». Ahora el desgraciado tenía nombre. «No te vas a ir a ningún lado, Esperanza», respondió, y el nombre de ella sonó extraño en su boca, como si fuera una palabra sucia. «No mientras yo esté vivo. Esperanza». Qué ironía cruel del destino. El sol estaba más bajo ahora, tiñendo todo de rojo sangre. El calor subía del asfalto en ondas que distorsionaban la visión. Y los tres ahí parados parecíamos figuras de una pesadilla en pleno desierto mexicano. Yo, un trailero sin nada que perder. Ella, una mujer desesperada intentando escapar de su propia muerte. Y él, un hombre que decidió que si no podía tenerla, nadie más la tendría. Era el tipo de situación que te cambia la vida para siempre. Del tipo que recuerdas hasta el último día, sea cual sea el final. Y el final aún estaba por escribirse. Marcos me miró fijamente durante unos segundos que parecieron horas. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la mugre del camino. Podía ver las venas hinchadas en su cuello, la respiración pesada de quien bebió demasiado y odia demasiado.
pero también vi algo que no esperaba: vacilación. Tal vez era el tamaño del camión detrás de mí, tal vez era porque no esperaba encontrar resistencia, o tal vez, en el fondo de su mente embriagada, todavía quedaba una pizca de cordura que le advertía: estás a punto de cometer un asesinato delante de un testigo. No sabes con quién te estás metiendo, viejo, dijo, pero su voz sonó menos firme que antes. Y tú no sabes de lo que soy capaz cuando veo a un cobarde, respondí, sintiendo un valor que no sabía que todavía tenía dentro de mí. Esperanza seguía detrás de mí y podía oírla llorando bajito. No era un llanto de desesperación, era diferente. Era como si estuviera llorando porque alguien se había detenido, porque alguien se había puesto entre ella y la muerte. ¿Cuántas veces en su vida alguien había hecho eso? Por su reacción, imagino que era la primera. Marcos miró a los lados, como si buscara algo. La carretera estaba vacía, solo nosotros tres, el viento caliente y el sol que comenzaba a ponerse detrás de los cerros. Era el escenario perfecto para una tragedia, pero también para un milagro. Dependía de cómo se desarrollaran los próximos minutos. Ella me debe, viejo. Me debe mucho, dijo, dando un paso hacia atrás. Gasté una fortuna con doctores, medicinas, todas esas porquerías, ¿y ahora quiere dejarme? ¿Así? Fue entonces cuando Esperanza habló, aún en el suelo, pero con una voz que cortó el aire caliente como una navaja. Yo no te debo nada, Marcos. Nada. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Te bebiste todo lo que teníamos. Tú... Su voz falló por un segundo. Tú dijiste que yo era un estorbo. ¿Y no lo eres?, gritó, y vi a Esperanza encogerse como si hubiera recibido una bofetada. Mírate, mírate, ¿qué hombre va a querer a una inválida? La palabra inválida salió de su boca como veneno y sentí una rabia subir desde el estómago hasta la garganta. Cerré los puños sin pensar. 23 años de carretera me enseñaron a controlar la violencia, pero algunas cosas simplemente no se pueden tragar. Repite esa palabra, dije, dando un paso en su dirección. Repítela, para que estés seguro de lo que escuché. Marcos retrocedió un paso más. Estaba claramente demasiado borracho para pelear y demasiado listo para insistir en una situación que ya no controlaba. Pero el odio en sus ojos seguía ardiendo. Esto no se va a quedar así, dijo, señalando a Esperanza. Tú me conoces, Esperanza. Sabes que no me rindo fácil. Se subió a la camioneta roja con movimientos torpes de borracho. El motor rugió cuando arrancó y por un momento pensé que iba a intentar algo, pero no. Dio marcha atrás unos metros, hizo un cambio de sentido allí mismo en la carretera y salió acelerando cuesta arriba, levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Cuando el ruido del motor desapareció en la distancia, el silencio volvió. Solo el viento susurrando en el desierto y el sonido de la respiración de Esperanza, aún irregular por el miedo. Me giré hacia ella. Estaba sentada en la grava de la orilla del camino, las piernas estiradas hacia adelante en una posición que no parecía natural. Sus rodillas estaban raspadas y sangrando, sus manos sucias de tierra y sangre seca, pero fue en sus ojos donde me fijé primero. Eran castaños, grandes, y tenían una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. Va a volver, dijo con la voz como un susurro. Siempre vuelve. No respondí de inmediato. Me acerqué a la silla de ruedas que seguía volcada en medio del camino. Era una silla sencilla, de esas de IMSS, con las llantas medio lisas y la estructura raspada. La levanté y probé si funcionaba. Las ruedas giraban, el freno respondía. Estaba entera. Llevé la silla hasta donde estaba ella y la puse a su lado, en la grava. ¿Puedes subir sola o necesitas ayuda?, le pregunté. Me miró como si la pregunta estuviera en chino, como si nadie nunca le hubiera preguntado qué necesitaba, solo asumido y hecho por ella. Yo puedo, dijo,
pero cuando intentó apoyarse en los brazos para levantarse, vi que estaba mintiendo. Sus manos lastimadas no aguantaban el peso de su cuerpo. ¿Puedo ayudarte?, pregunté de nuevo, y esta vez asintió con la cabeza. La tomé en brazos con cuidado, como si fuera de cristal. Era más ligera de lo que esperaba, y cuando sus brazos se enroscaron en mi cuello para sujetarse, sentí un apretón en el pecho que no sentía hacía años. No era atracción, no era lástima, era algo más profundo. Era reconocimiento. El reconocimiento de un alma herida mirando a otra alma herida. La coloqué en la silla con delicadeza, y ella acomodó las piernas con movimientos automáticos de quien hace eso 1000 veces al día. Cuando terminó, me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué te detuviste?, preguntó. Era una pregunta simple, pero cargada de peso. ¿Por qué me detuve? ¿Por qué no seguí mi camino como cualquier persona sensata haría? ¿Por qué me metí en una situación que no era mía? ¿Por qué empecé, pero me detuve? ¿Cómo explicar que vi a mi hija muerta en ella? ¿Cómo explicar que a veces uno se detiene no por el otro, sino por uno mismo? ¿Cómo explicar que algunas cosas las hacemos no porque sean correctas, sino porque no podemos vivir con nosotros mismos si no lo hacemos? Porque nadie merece morir solo en una carretera, dije finalmente. Asintió despacio, como si estuviera guardando esas palabras para recordarlas después. Me llamo Esperanza, dijo. Esperanza María de los Santos. Pero todos me dicen Esperanza nada más. José, respondí. José Ferreira da Silva. Pero en la carretera todos me conocen como C. Carreteras. C. Carreteras, repitió, e incluso sonrió un poquito. Nombre bonito. Nos quedamos unos minutos en silencio, sin saber muy bien qué hacer. El sol se estaba ocultando rápido, y pronto oscurecería. Yo todavía tenía más de 300 kilómetros para manejar hasta la Ciudad de México, y ella no tenía a dónde ir. ¿Él te aventó aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que solo iba a buscar unos papeles a la casa, pero yo sabía que no iba a regresar por mí. Iba a volver para terminar lo que empezó, dijo, moviendo las manos con nerviosismo. La casa queda ahí cerca, a unos 5 minutos en carro. Él tiene las llaves de todo lo que es mío. Mis documentos, mi dinero, todo. Familia, amigos, negó con la cabeza. Mi madre murió el año pasado, a mi padre nunca lo conocí. Y amigos, soltó una risa amarga. Cuando te quedas en una silla de estas, descubres quiénes son tus amigos de verdad. La lista se hace muy pequeña. Entendí. Su soledad era parecida a la mía, solo que peor. Yo elegí mi soledad. A ella le impusieron la soledad por una enfermedad y por el abandono de quien debería cuidarla. ¿Tienes hambre?, pregunté. Mucha, admitió. No como desde ayer en la mañana. Fui a la cabina del camión y saqué mi lonche. Siempre cargo 2, uno para la comida y otro para la cena. Eran 2 lonches sencillos, de aluminio, con arroz, frijoles, huevo frito y un pedazo de cecina. Comida de trailero, sencilla, pero que llena el buche. Le traje uno a ella, junto con una botellita de agua. No es gran cosa, pero te quita el hambre, dije. Tomó el lonche como si fuera un tesoro. Lo abrió despacio, olió la comida, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Hace mucho que nadie comparte comida conmigo, dijo. Gracias, C. Carreteras. Me senté en la defensa del camión y abrí mi lonche también. Comimos en silencio, ahí en la orilla de la carretera federal, con el sol ocultándose en el horizonte y el primer viento fresco de la noche comenzando a soplar. 2 desconocidos compartiendo una comida sencilla después de uno de los días más tensos de nuestras vidas. Cuando terminamos de comer, me miró de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Era una buena pregunta. ¿Y ahora qué? No podía dejarla ahí. Marcos,
Podía volver en cualquier momento, y si volvía, estaría muerta antes del amanecer. Pero tampoco podía cargarla conmigo indefinidamente. Yo tenía una vida, un trabajo, compromisos. La miré. A esa mujer que ni siquiera conocía bien, pero que ya había cambiado algo dentro de mí. Por haber dejado de llorar, por estar comiendo como si fuera la primera comida en días, por haberme llamado por mi nombre como si fuéramos viejos amigos. Ahora pensamos en una solución, dije, juntos. Y fue la primera vez en el día que la vi sonreír de verdad. Decidimos seguir el viaje juntos hasta la Ciudad de México. No era la decisión más sensata, pero era la única que tenía sentido en ese momento. Esperanza no tenía a dónde ir y yo no podía abandonarla ahí como a un perro en la carretera. Además, una ciudad grande como la Ciudad de México tendría más recursos, albergues, lugares donde podría rehacer su vida lejos de Marcos. La ayudé a subir a la cabina. No fue fácil. La silla de ruedas quedó amarrada en la lateral del camión, junto con la lona de la carga, y ella tuvo que apoyarse totalmente en mí para hacer la transferencia. Sentí nuevamente lo ligera que era, pero también noté algo que me preocupó. Temblaba. No solo de miedo, sino de debilidad, de hambre acumulada, de estrés, de agotamiento físico y emocional. ¿Tomas algún medicamento?, pregunté cuando se acomodó en el asiento del copiloto. Tomaba, respondió ajustando las piernas en una posición más cómoda. Pero se me acabó hace 3 días. Marcos dejó de comprarlos. ¿Qué tipo de medicamento? Para los músculos, para el dolor, dudó. Para no perder el resto de los movimientos que aún tengo. Entendí. Su enfermedad era progresiva. Cada día sin medicamento era un poco más de movilidad que perdía para siempre. Y Marcos lo sabía. El desgraciado lo sabía. Y aún así dejó de comprarle los medicamentos. No era solo abandono. Era crueldad calculada. Encendí el motor y volvimos a la carretera. El sol ya se había ocultado detrás de los cerros y el cielo estaba pintado de ese morado oscuro que precede a la noche en el desierto. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, tímidas al principio, pero que pronto estarían brillando con toda su fuerza. Esperanza se quedó callada en los primeros kilómetros, mirando por la ventana. Respeté su silencio. Había aprendido que a veces la mejor compañía que podemos ofrecer es nuestra presencia silenciosa. No preguntas, no consejos, no intentos de animar, solo estar ahí. Fue cuando llegamos a la subida de la Cuesta del Venado que la situación comenzó a complicarse. Primero fueron las nubes. Aparecieron de la nada, como sucede en el desierto en la época de lluvias. Nubes pesadas, cargadas, que taparon las estrellas en un abrir y cerrar de ojos. El viento cambió de dirección, se hizo más fuerte y comenzó a sacudir el camión. «Va a llover», dijo Esperanza, lo primero que dijo en una hora. «Sí», concordé, mirando el cielo por el espejo retrovisor. «Y va a ser una tormenta de aquellas». No me equivocaba. 15 minutos después comenzaron a caer las primeras gotas, gordas, pesadas, que reventaban en el parabrisas como balas de agua. En 5 minutos más se había convertido en un aguacero. La lluvia en el desierto no es broma. Cuando llueve, llueve en serio. El agua cae del cielo como si alguien hubiera roto una presa allá arriba. El parabrisas del camión, incluso con el limpiaparabrisas funcionando al máximo, apenas lograba dar visibilidad. Las gotas golpeaban la cabina con un ruido ensordecedor, como si fuera granizo. «¡Ay, Dios mío!», murmuré reduciendo la velocidad a 40 kilómetros por hora. «¿Es peligroso?», preguntó Esperanza, y me di cuenta de que tenía miedo de nuevo. No de la tormenta, sino de la posibilidad de quedarnos varados en la carretera, expuestos. «Un poco», admití, «pero ya he manejado con lluvias peores». Estaba mintiendo.
o al menos exagerando en la confianza. Esa lluvia se estaba poniendo peligrosa de verdad. El camino se estaba convirtiendo en un río y sentía el camión derrapando en las curvas, incluso con toda la experiencia que tenía. Fue en la bajada de la cuesta que sucedió lo peor. Un árbol se había caído en el camino. Un mezquite grande, de esos que hay en el desierto desde hace décadas, con el tronco grueso como un poste de luz. La lluvia debió haber empapado la tierra alrededor de las raíces y el viento hizo el resto. Estaba atravesado en el camino, bloqueando completamente el paso. Detuve el camión a unos 50 metros del árbol, con los faroles iluminando el obstáculo. La lluvia seguía cayendo fuerte, y sabía que no había manera de quitar ese árbol de ahí solo. Iba a necesitar una motosierra, gente, equipo. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza. Árbol caído, camino bloqueado. Se inclinó para ver por la ventana y su rostro se puso pálido cuando vio la situación. ¿Vamos a tener que regresar?, preguntó, y en su voz escuché el pánico. Regresar significaba pasar de nuevo por el lugar donde Marcos la había abandonado. Significaba acercarse a su casa, al peligro. No, dije, intentando pensar en una solución. Hay un desvío unos kilómetros atrás. Un camino de terracería que rodea la cuesta. Es más largo, pero se puede pasar. ¿Camino de terracería? ¿Con esta lluvia? Era una buena pregunta. Camino de terracería en el desierto con tormenta se convierte en un lodazal que se traga a los camiones. Pero era mejor que regresar. Vamos a intentarlo, dije, dando marcha atrás despacio. El desvío quedaba 5 kilómetros atrás, marcado por un letrero medio oxidado que decía San Miguel de Allende, 45 kilómetros. Era un camino secundario que conocía de otros viajes, pero nunca había usado con lluvia. Era un riesgo. Cuando llegamos a la entrada del camino de terracería, mi corazón se encogió. Lo que ya era un camino difícil en tiempo seco, se había convertido en una pesadilla. El agua corría por las barrancas, formando arroyos que cruzaban el camino. El lodo estaba hondo y podía ver las marcas de otros vehículos que habían intentado pasar y se habían rendido. ¿Estás seguro?, preguntó Esperanza. No, respondí honestamente, pero es nuestra única opción. Metí la primera marcha y comencé a bajar por el camino de terracería. El camión se balanceaba como un barco en el mar embravecido. Las llantas patinaban en el lodo, buscando agarre, y el motor gemía con el esfuerzo. A cada metro, sentía que podíamos quedarnos atascados en cualquier momento. Fue a mitad de la bajada que nos atascamos. El camión simplemente se detuvo. Las llantas traseras giraban en el vacío, lanzando lodo para todos lados, pero sin lograr tracción. Intenté todas las marchas, todas las maniobras que conocía. Nada. Estábamos atrapados. ¡Rayos!, dije, sin poder controlarme. ¿Estamos atascados?, preguntó Esperanza, pero por la expresión de su rostro ya sabía la respuesta. Sí. Apagué el motor y nos quedamos unos minutos en silencio, escuchando solo el ruido de la lluvia en la cabina. Era un silencio pesado, cargado de implicaciones que ninguno de los dos quería verbalizar. Estábamos en medio de la nada, de madrugada, con una tormenta, con un camión atascado. Y Marcos conocía la región. Si quería encontrarnos, no sería difícil. Era cuestión de tiempo hasta que descubriera que estábamos atrapados. Sé, dijo Esperanza, y su voz temblaba. Él conoce este camino. Creció aquí cerca. Si quiere... Lo sé, interrumpí. Pero vamos a encontrar una solución. Tomé el celular para intentar llamar a alguna grúa, pero no había señal. Estábamos en una región de sombra, entre los cerros, y con la tormenta la situación era aún peor. Sin señal, dije. Fue entonces cuando escuchamos el ruido, un motor acercándose, en la carretera principal, a unos 200 metros de distancia. El sonido resonaba entre los cerros, amplificado por la lluvia. Podía ser cualquier vehículo, cualquier persona,
pero mi instinto me decía que no eran buenas noticias. Esperanza se puso rígida en el asiento. ¿Es él?, susurró. No lo sé, pero es mejor no arriesgarse. Apagué los faroles del camión y nos quedamos en la oscuridad, solo con el ruido de la lluvia y del motor acercándose. Por la posición de las luces, era un carro bajo, una camioneta quizás. El vehículo pasó despacio por la carretera principal como si estuviera buscando algo. Las luces barrieron la entrada del camino de terracería donde estábamos, pero no nos alcanzaron por la distancia y la lluvia. Pasó una vez, 2 veces. En la tercera pasada, se detuvo. ¡Ay, Dios mío!, susurró Esperanza, agarrando mi brazo con tanta fuerza que me dejó marca. Es él. Sé que es él. El motor se quedó encendido por unos minutos en la carretera principal. Después oímos el ruido de una puerta cerrándose, pasos en el lodo, una linterna encendiéndose. ¡Esperanza!, gritó una voz en la noche. Era Marcos, borracho y furioso. Sé que estás ahí. Sé que estás con ese trailero, hijo de la chingada. Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo nos había encontrado tan rápido? ¡Esperanza!, gritó de nuevo más cerca ahora. ¿Crees que vas a huir de mí? ¿Crees que alguien va a querer a una inválida como tú? Cada palabra era como un tiro. Esperanza estaba temblando tanto que podía sentir el asiento balanceándose. Lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con la desesperación de quien se ve acorralada, sin salida. «Los voy a encontrar», la voz de Marcos resonó en la noche. «Y cuando los encuentre, voy a terminar lo que empecé». El haz de luz de su linterna comenzó a explorar la entrada del camino de terracería. Era cuestión de minutos hasta que nos descubriera, y cuando lo hiciera, estaríamos atrapados en un camión atascado, sin cómo huir, sin cómo defendernos. Era el momento más desesperado de mi vida. Y quizás sería el último. La linterna de Marcos barría la entrada del camino de terracería como un reflector de prisión. El haz de luz cortaba la lluvia en rebanadas brillantes, acercándose cada vez más a nuestro escondite. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo desde donde estaba. «Sé», susurró Esperanza, con la voz quebrada por el miedo. «Nos va a matar. Nos va a matar». La miré. Estaba encogida en el asiento, temblando, con los ojos fijos en la luz que se acercaba. En ese momento parecía una niña asustada, no una mujer de 30 años. El terror tenía esa capacidad cruel de reducirnos a nuestro estado más primitivo. El miedo puro. «No va a pasar», dije intentando sonar más confiado de lo que me sentía. «No lo voy a permitir», pero por dentro estaba desesperado. ¿Qué podía hacer? Estaba atascado, sin señal de celular, con una mujer que no podía caminar. Marcos tenía todas las ventajas: movilidad, conocimiento de la región y, sobre todo, la disposición para hacer el mal que yo no tenía. Fue entonces cuando me acordé de algo. En el compartimento lateral de la cabina guardaba algunas herramientas básicas: llave de cruz, gato hidráulico, cable de acero y algo que todo trailero carga: una palanca de fierro. No era precisamente un arma, pero podía servir como defensa si fuera necesario. «Esperanza», susurré, «escucha bien lo que voy a decir. Voy a salir del camión». «No», me agarró el brazo con desesperación. «No me dejes sola, por favor». «No te voy a dejar, pero si me quedo aquí adentro, vamos a ser como conejos en la mira. Necesito intentar algo». «Te va a matarse. Él ya no tiene nada que perder». «Ni yo», dije, y cuando lo dije me di cuenta de que era verdad. Ya no tenía nada que perder. No tenía familia esperándome en casa. No había nadie que fuera a extrañarme. Pero ella sí. Ella tenía una vida entera por delante, y no iba a dejar que un cobarde borracho se la quitara. Tomé la palanca de fierro y abrí la puerta de la cabina despacio, tratando de no hacer ruido. La lluvia me golpeó como una ducha helada, empapándome en segundos.
El olor a tierra mojada y vegetación invadió mis narinas, mezclado con el hedor metálico del miedo. «Esperanza». La voz de Marcos resonó más cerca ahora. «Sé que están ahí. Salgan de una vez, que estoy perdiendo la paciencia». Bajé del camión y me agaché al lado de la cabina. El lodo me llegaba hasta los tobillos y sentía el agua fría entrando por mis zapatos. Su linterna seguía barriendo la zona, cada vez más cerca. Fue entonces cuando tuve una idea. Me arrastré hasta la parte trasera del camión, donde estaba la llanta de refacción. Todo Kenworth tiene un gato hidráulico potente, de esas herramientas que pueden levantar 40 toneladas. Y había algo que Marcos no sabía. Yo conocía cada sonido que hacía ese camión. Puse el gato debajo del eje trasero y empecé a bombear despacio. El objetivo no era levantar el camión, eso sería imposible con el camión atascado. El objetivo era hacer ruido en el lugar equivocado. «Esperanza», gritó Marcos de nuevo, y esta vez podía oír sus pasos en el lodo. «Última oportunidad». Bombeé el gato más rápido. El metal gimió bajo presión, haciendo un ruido que resonó en la noche. Era el sonido de alguien intentando desatascar un vehículo, exactamente lo que quería que Marcos pensara. La estrategia funcionó. Vi la luz de la linterna cambiar de dirección, yéndose hacia el lado opuesto de donde yo estaba. Marcos pensó que el ruido venía de ahí y se dirigió a investigar. Era mi oportunidad. Me acerqué a él por el costado, usando el ruido de la lluvia para enmascarar mis pasos. Marcos estaba a unos 20 metros del camión, explorando una zona donde no había nada. Llevaba la linterna en una mano y algo que heló mi sangre en la otra, un cuchillo grande, de cocina, que brillaba bajo la luz de la linterna. «Sé que están aquí», murmuraba medio para sí mismo. «Los voy a encontrar, y voy a acabar con esto de una vez». Estaba tan concentrado en la búsqueda que no se dio cuenta de cuándo me acerqué por detrás. Solo cuando estuve a 2 metros de distancia fue que se volteó. «¡Tú!», gritó apuntando el cuchillo en mi dirección. «¿Dónde está ella?» «Lejos de ti», respondí agarrando la palanca de fierro con ambas manos. Marcos soltó una carcajada que parecía el sonido de un animal herido. «¿Crees que me vas a intimidar con esa herramienta, viejo? Yo crecí en estos caminos. He matado toros bravos con mis propias manos, pero nunca has matado a un hombre que ya no tiene nada que perder», dije. Dejó de reír. Tal vez notó algo en mi tono de voz, algo que ni yo sabía que estaba ahí. Una determinación fría, casi aterradora. «Ella es mi mujer», dijo, pero su voz sonó menos firme. «Ex mujer», corregí. «E incluso si lo fuera, ninguna mujer merece lo que le hiciste». «Tú no sabes nada», gritó dando un paso en mi dirección. «No sabes lo que gasté con ella. Doctor, medicinas, fisioterapia. ¿Todo para qué? Para que se convirtiera en una inútil que no sirve ni para...». No lo dejé terminar la frase. Avancé con la palanca, apuntando a sus manos. No quería matarlo, no quería lastimarlo gravemente. Solo quería desarmar al desgraciado. Marcos era más joven que yo, pero estaba borracho y desequilibrado por la rabia. Cuando vio la palanca viniendo hacia él, intentó esquivarla y terminó resbalando en el lodo. Cayó de espaldas y el cuchillo salió volando, desapareciendo en la oscuridad. «¡Hijo de la chingada!», gritó intentando levantarse. «Quédate ahí», dije, apuntándole con la palanca. «Quédate ahí y escucha bien lo que voy a decir». Dejó de forcejear, pero siguió mirándome con odio. «Te vas a ir de aquí, ahora, y no te vas a acercar a ella, nunca más». «¿O si no qué?», desafió. «¿O si no? Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida, pero que no voy a dudar si es necesario». Debió haber visto algo en mis ojos que lo convenció de que hablaba en serio, porque se levantó despacio, se limpió el lodo de la ropa y dio unos pasos hacia atrás. «Esto no se va a quedar así», dijo.
Yo conozco gente, tengo amigos, no van a poder esconderse para siempre. Tal vez no, concordé. Pero tú no vas a estar vivo para ver si lo logramos. Fue una mentira. Nunca mataría a nadie, ni siquiera a una alimaña como Marcos. Pero él no lo sabía, y el miedo en sus ojos me dijo que la mentira había funcionado. Retrocedió unos pasos más, siempre mirándome fijamente. Cuando llegó cerca de la camioneta se detuvo. «¡Esperanza!», gritó hacia el camión. «¿Oíste, verdad? ¿Oíste lo que dijo tu héroe? Va a matarme por tu culpa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Convertirte en una asesina?». Por un momento, pensé que ella iba a responder, que iba a dejarse manipular por sus palabras. Pero no. Esperanza permaneció en silencio en la cabina del camión. Marcos se quedó unos segundos, esperando una respuesta que no llegó. Luego escupió en el suelo y se subió a la camioneta. «Se van a arrepentir», gritó por la ventana. «¡Los dos!». La camioneta hizo una maniobra brusca en el lodo, patinó por unos segundos, pero logró tracción. En pocos minutos, el ruido del motor se perdió en la distancia, tragado por la lluvia y la noche. Me quedé parado ahí por unos minutos, aún agarrando la palanca, asegurándome de que se había ido de verdad. La lluvia seguía cayendo, lavando el lodo y el sudor de mi rostro. Temblaba, pero no era de frío, era de adrenalina, de miedo retroactivo, de alivio. Cuando regresé al camión, Esperanza estaba llorando. «Pensé que te iba a matar», dijo cuando entré en la cabina. «Pensé que iba a perderte también». «No me perdiste», dije tirando la palanca en el suelo de la cabina. «Y no vas a perderme». «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que se fuera?». La miré, estaba empapada de sudor y lágrimas, pero en sus ojos había algo que no estaba ahí antes. Era gratitud, sí, pero era más que eso, era confianza. Confianza en mí y quizás, por primera vez en mucho tiempo, confianza en la posibilidad de que las cosas podían salir bien. «A veces», dije, «uno descubre que es más fuerte de lo que imaginaba». La lluvia comenzó a disminuir. No paró por completo, pero se redujo a una llovizna fina que aún permitía algo de visibilidad. Y con menos agua cayendo, tal vez podría sacar el camión del lodo. «Vamos a intentar salir de aquí», dije. «¿Y si no lo logramos?». «Vamos a lograrlo», respondí, encendiendo el motor. «Tenemos que lograrlo». Porque ahora sabía algo, ya no se trataba solo de salvar a Esperanza, se trataba de salvarnos a los dos. De descubrir que todavía había bondad en el mundo, que todavía había gente dispuesta a luchar por lo que era correcto, y eso valía cualquier riesgo. Me tomó 40 minutos sacar el camión del lodo, 40 minutos de maniobras, de primera y reversa, de paciencia y terquedad. El Kenworth gemía como un animal herido a cada intento, pero yo conocía ese motor como un padre conoce el llanto de su hijo. Sabía exactamente cuándo forzar y cuándo aliviar. Esperanza se quedó en silencio durante todo el proceso, solo observando por la ventana. De vez en cuando murmuraba una oración bajito, de esas que uno reza cuando ya no tiene nada que hacer, además de tener fe. Cuando finalmente logré tracción y el camión comenzó a subir la cuesta de tierra, suspiró tan fuerte que parecía haber aguantado la respiración por horas. «Lo logramos», dijo, y en su voz había una mezcla de alivio e incredulidad. «Lo logramos», concordé, pero mi mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Marcos se había ido, pero yo sabía que no iba a rendirse. Gente como él nunca se rinde, solo cambia de estrategia. Volvimos a la carretera principal cuando la lluvia finalmente cesó. El asfalto estaba resbaladizo y lleno de charcos, pero era infinitamente mejor que el lodo del camino de terracería. Los faroles cortaban la oscuridad de la madrugada, iluminando un paisaje que parecía lavado, más limpio, como si la tormenta hubiera arrastrado toda la mugre del mundo. «Sé», dijo Esperanza cuando ya llevábamos algunos kilómetros manejando en silencio. «Necesito contarte algo».
Por el tono de su voz, sabía que no iba a hacer algo bueno. Dime, Marcos, tiene un hermano. Se llama Ronaldo. Es policía ministerial en San Luis Potosí. Mi sangre se heló. Policía ministerial. Eso cambiaba todo. Significaba que Marcos tenía protección oficial, que podía inventar cualquier historia y ser creído. Significaba que, si quería, podía convertirnos en fugitivos. ¿Son unidos?, pregunté. Mucho. Ronaldo siempre le ha tapado todo a Marcos. Desde pequeños, ya han sacado a Marcos de varios líos, peleas, deudas, hasta un caso de violación que fue silenciado. La palabra violación quedó colgada en el aire como una nube tóxica. No pregunté detalles, no quería saber, pero ahora entendía mejor el tipo de gente con la que estábamos lidiando. No era solo un marido violento, era un depredador con protección policial. ¿Por qué no me contaste esto antes?, pregunté. ¿Por qué?, dudó. Porque si te lo contaba, no me habrías ayudado. Nadie se mete con la familia Ferreira. No en esta región. Tenía razón. Si hubiera sabido desde el principio que me estaba involucrando con alguien protegido por la policía, probablemente lo habría pensado 2 veces. Pero ahora era demasiado tarde para retroceder. Y extrañamente, no me arrepentía. ¿Cuál es el nombre completo de Marcos?, les pregunté. Marcos Ferreira de los Santos. ¿Por qué? Solo para saber con quién estoy lidiando. Manejamos algunos kilómetros más en silencio. El cielo comenzó a clarear en el horizonte, anunciando el amanecer. Era esa hora mágica de la madrugada, cuando la noche se va despacio y el día llega sin prisa. Los primeros colores comenzaron a pintar las nubes. Rosa, naranja, dorado. Dijo Esperanza de nuevo. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberte detenido, de haberme ayudado, de haberte metido en todo este lío. Pensé en la pregunta por unos segundos. Era una pregunta justa. En las últimas 12 horas, mi vida había dado un vuelco. Estaba involucrado en una situación que podía traerme problemas serios. Había amenazado a un hombre con conexiones policiales. Tenía a una mujer en la cabina que no sabía dónde dejar, cómo ayudar. Pero cuando la miré, a ese rostro marcado por el sufrimiento, pero aún así bonito, a esos ojos que habían recuperado un brillo que no tenían cuando la encontré en la orilla del camino, la respuesta salió automática. No, dije, no me arrepiento ni un poco, ni siquiera sabiendo los riesgos, principalmente sabiendo los riesgos. Sonrió por segunda vez desde que la conocí. Y esta vez fue una sonrisa diferente. No era gratitud, era reconocimiento. El reconocimiento de un alma que encontró otra alma dispuesta a luchar a su lado. Voy a contarte algo, dijo. Cuando Marcos me aventó en esa orilla del camino, pensé que iba a morir ahí, no solo físicamente, sino por dentro también. Pensé que el mundo era solo un lugar cruel, lleno de gente mala, donde no valía la pena vivir. ¿Y ahora? Miró por la ventana donde el sol comenzaba a aparecer por detrás de los cerros. Ahora sé que existe gente como tú, y eso lo cambia todo. Llegamos a la Ciudad de México cuando el sol ya estaba alto. La ciudad despertaba despacio, con el movimiento típico de una mañana de martes. Autobuses llenos de trabajadores, carros en los primeros embotellamientos, el olor a pan dulce saliendo de las panaderías. Detuve el camión en una gasolinera a la entrada de la ciudad. Necesitaba cargar combustible, comer algo y, sobre todo, pensar en qué hacer con Esperanza. No podía cargarla indefinidamente, pero tampoco podía simplemente abandonarla en una ciudad desconocida. ¿Tienes algún lugar donde puedas quedarte?, pregunté mientras el despachador llenaba el tanque. ¿Algún pariente, amigo, algo? No, respondió. No tengo a nadie, e incluso si lo tuviera, no querría poner a nadie en riesgo. Marcos es capaz de cualquier cosa. Era verdad, y eso complicaba aún más la situación. Hay albergues aquí en la ciudad, dije, lugares donde puedes quedarte hasta que te organices. Lo sé,
Pero, dudó, los albergues son temporales. ¿Y si Marcos descubre dónde estoy? Era una preocupación legítima. Marcos tenía contactos, conocía la región. Encontrarla en un albergue sería cuestión de tiempo. Fue entonces cuando tuve una idea loca, impensada, que contradecía todo lo que la prudencia mandaba hacer. «Esperanza», dije, «¿te animarías a viajar conmigo?» Me miró como si no hubiera entendido la pregunta. «¿Cómo?» «Viajar conmigo, en la carretera, hasta que pensemos en una solución definitiva, hasta que te pongas más fuerte, logres organizarte, no sé. Pero tú tienes tu vida, tu trabajo. Mi vida es la carretera, y mi trabajo es llevar carga de un lugar a otro. Tú no estorbarías en nada. ¿Y si Marcos nos descubre? Si viene tras nosotros, entonces lo enfrentamos, juntos». Se quedó unos minutos en silencio procesando la propuesta. Yo también estaba procesando. Le estaba ofreciendo a una desconocida compartir mi vida, mi cabina, mi carretera. Era una locura, pero también era lo primero que tenía sentido en años. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente. Era la pregunta que esperaba y también la más difícil de responder. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por lástima? ¿Por soledad? ¿Por culpa de no haber logrado salvar a mi hija? Porque, dije, eligiendo las palabras con cuidado, a veces uno encuentra a alguien que cambia la forma en que ve el mundo. Y cuando eso sucede, uno quiere proteger a esa persona, no por obligación, no por lástima, sino porque te devolvió algo que pensabas que habías perdido para siempre. «¿Qué te devolví?», preguntó. «Las ganas de despertar en la mañana», respondí, y cuando lo dije me di cuenta de que era completamente cierto. Esperanza comenzó a llorar, pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de gratitud, de esperanza misma. Era el llanto de quien acaba de descubrir que no está solo en el mundo. «Acepto», dijo, «acepto viajar contigo. ¿Estás segura?» «Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, estoy segura de algo. Pagué el combustible y volvimos a la carretera. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba solo en la cabina, ya no estaba manejando sin rumbo, solo cumpliendo rutas. Estaba con alguien que había elegido confiar en mí, así como yo había elegido confiar en ella. El camino se extendía al frente, largo e incierto. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si Marcos iba a intentar encontrarnos, no sabíamos cómo iba a funcionar esta asociación improbable entre un trailero solitario y una mujer en silla de ruedas. Pero sabíamos una cosa: íbamos a descubrirlo juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me daba esperanza. 3 meses después, estoy escribiendo estas líneas en una posada en Ciudad Obregón, en Sonora. Esperanza está durmiendo en la cama de al lado, respirando despacio después de un día largo de viaje. Su silla está arrimada a la pared, junto a mi mochila y las pocas cosas que llevamos por México. 3 meses, 90 días desde aquel encuentro en la carretera federal que cambió nuestras vidas para siempre. No fue fácil. Viajar con una persona en silla de ruedas presenta desafíos que ni siquiera imaginaba. Hoteles sin accesibilidad, baños imposibles, miradas curiosas y a veces crueles en las paradas de traileros. Pero también descubrimos cosas hermosas. La solidaridad de otros traileros que ayudaban a subir la silla a la cabina. La gentileza de una dueña de una posada en Zacatecas que preparó un cuarto en la planta baja especialmente para nosotros. La alegría de un niño en Mazatlán que quedó fascinado con la silla de ruedas y pidió empujar a Esperanza hasta la nevería. Esperanza cambió. Físicamente está más fuerte. Logramos comprar sus medicamentos y eso hizo una diferencia enorme. Volvió a tener músculos en los brazos, logra transferirse de la silla a la cama sola, tiene más autonomía, pero el cambio mayor fue por dentro. Volvió a sonreír, a hacer planes, a soñar.
comenzó a coser de nuevo. Carga una pequeña máquina de coser portátil que compramos en Guadalajara y va haciendo trabajos en las ciudades por donde pasamos. Arregla ropa, hace dobladillos, cose rasgaduras. No es mucho dinero, pero es suficiente para que se sienta útil, productiva y, sobre todo, independiente. Yo también cambié. La soledad que me acompañaba hacía años se fue. Me levanto en la mañana con ganas de platicar, de compartir las experiencias del día anterior, de planear la próxima parada. La cabina del camión, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en una casa pequeña, apretada, ruidosa, pero una casa. Y Marcos nunca más apareció. No es que se haya rendido. Hace 2 meses recibimos la noticia por un conocido en San Luis Potosí. Marcos murió en un accidente de carro. Estaba borracho, como siempre, volviendo de una parranda un martes de madrugada. Perdió el control de la camioneta en una curva y se estrelló contra un árbol. Murió al instante. Cuando supe la noticia, esperé alguna reacción de esperanza, alivio quizás, o tristeza, qué sé yo, pero ella solo asintió con la cabeza y dijo: «Ahora puedo dejar de mirar por el espejo retrovisor». Fue solo eso, como si aquel capítulo de su vida hubiera sido cerrado definitivamente. A partir de ahí, nuestro viaje cambió de tono. Ya no estábamos huyendo, estábamos simplemente viviendo. Conociendo México, conociendo gente, conociéndonos el uno al otro. Descubrí que Esperanza hace la mejor sopa de tortilla que he probado en mi vida, que se sabe todas las canciones de José Alfredo Jiménez de memoria, que tiene una inteligencia aguda para los negocios y me ayuda a conseguir mejores fletes en las ciudades por donde pasamos, que duerme hablando, siempre soñando con lugares que quiere conocer. Ella descubrió que toco la armónica. Mal, pero toco. Que sé contar historias chistosas de los 23 años de carretera. Que le tengo miedo a las cucarachas, aunque sea un hombre de 52 años. Que aún lloro cuando recuerdo a mi hija, pero que ahora el llanto viene mezclado con gratitud por haberla tenido en mi vida, no solo con dolor por la pérdida. Ayer, cuando llegamos aquí a Ciudad Obregón, me hizo una pregunta. ¿Crees que nos íbamos a encontrar de todos modos? Incluso si aquel día no hubiera sucedido, pensé en la pregunta. Era una de esas preguntas sin respuesta cierta, pero que hacen que uno reflexione sobre el destino, sobre los azares de la vida, sobre cómo a veces las peores situaciones pueden llevar a los mejores encuentros. No sé, respondí, pero sé que si no nos hubiéramos encontrado, yo todavía estaría manejando solo, tú todavía estarías atrapada en una situación mala y el mundo sería un poco más triste. Para mí, dijo ella, fue como nacer de nuevo. Aquel día, en el camino, cuando te detuviste, fue como si mi vida real hubiera comenzado. Todo lo que vino antes fue solo preparación. Esta mañana me hizo otra pregunta, aún más difícil. ¿Y ahora qué sé? ¿Qué vamos a hacer ahora? Es una buena pregunta. No tenemos casa fija, no tenemos estabilidad en el sentido tradicional de la palabra. Vivimos de flete en flete, de ciudad en ciudad, durmiendo a veces en la cabina del camión, a veces en posadas baratas. No es el tipo de vida que la sociedad considera normal o exitosa, pero es nuestra vida, y es una vida buena. Ahora, respondí, vamos a continuar. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir cuidándonos el uno al otro. Vamos a seguir demostrando que la felicidad no tiene que ver con el lugar, sino con quién está a tu lado. Sonrió de esa manera que solo ella sabe sonreír. Una sonrisa que carga toda la gratitud del mundo, toda la alegría de estar viva, toda la esperanza de que el futuro puede ser mejor que el pasado. Entonces vamos a continuar,
dijo, y eso es lo que vamos a hacer. Mañana tomamos el camino de nuevo. Tenemos un flete para Tijuana, después otro para Monterrey. La vida en la carretera, con sus incertidumbres y sorpresas, nos espera. Pero ahora no tenemos miedo de las incertidumbres. Nos tenemos el uno al otro. Sé que nuestra historia no es común. Sé que mucha gente va a encontrar extraña esta asociación entre un trailero viudo y una mujer en silla de ruedas. Sé que habrá desafíos por delante, dificultades que ni siquiera imaginamos. Pero también sé una cosa, a veces, en medio de la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, cuando creemos que ya no vale la pena luchar, aparece alguien. Alguien que se detiene, alguien que ve, alguien que se preocupa. Para mí, esa persona fue Esperanza. Para ella, esa persona fui yo. Y eso hizo toda la diferencia. Si llegaste hasta aquí en esta historia, espero que haya tocado tu corazón de alguna forma. Espero que te haya recordado que aún existen personas buenas en el mundo. Personas que se detienen, personas que ayudan, personas que eligen el amor cuando podrían elegir la indiferencia. Espero también que, si un día estás manejando por un camino cualquiera y ves a alguien necesitando ayuda, recuerdes esta historia y te detengas, porque a veces un simple gesto de bondad puede cambiar dos vidas para siempre. El camino está llamando, Esperanza está despertando. El sol está saliendo allá afuera, es hora de seguir viajando. José C. Carreteras, Ferreira da Silva, trailero y contador de historias, Ciudad Obregón, Sonora. Una mañana cualquiera de un año cualquiera, en la mejor compañía que he tenido. Estoy sentado en el porche de una pequeña casa en San Miguel de Allende, Guanajuato. Sí, una casa. Después de tantos años viviendo en la carretera, finalmente tenemos una dirección fija. No es gran cosa, 2 cuartos, una sala, una cocina sencilla y lo más importante, toda adaptada para silla de ruedas. Esperanza supervisó cada reforma, cada rampa, cada baño accesible. Tiene talento para esas cosas. El Kenworth está estacionado afuera, pero no como antes. Ahora se queda parado más días de los que rueda. No es jubilación, todavía agarro algunos fletes, principalmente los que permiten llevar a Esperanza conmigo, pero nuestra vida cambió de ritmo, cambió de propósito también. Esperanza está en la sala, trabajando en la máquina de coser. Ya no es aquella máquina portátil que cargábamos en el camión. Es una industrial, de esas que hacen ruido y aguantan trabajo pesado. Montó un pequeño taller aquí en casa y hoy tiene una clientela fija en la ciudad. Hace ropa a medida, arregla uniformes, borda ajuares. Sus manos, que temblaban de miedo aquella tarde en la carretera federal, ahora crean belleza todos los días. Pero no es solo eso lo que hace. 3 veces por semana, Esperanza va al hospital de la ciudad para platicar con otros pacientes en silla de ruedas. Especialmente las mujeres que acaban de recibir el diagnóstico, que están pasando por el shock inicial, por la rabia, por la desesperación. Les cuenta su historia, nuestra historia, y les muestra que es posible volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido. La semana pasada volvió del hospital con los ojos brillantes. Sé, tienes que conocer a Joana, dijo. Tiene 28 años, quedó parapléjica en un accidente de moto. El novio la abandonó cuando supo que no iba a caminar más. Igual a lo que te pasó a ti, dije. Igual, pero ¿sabes qué me dijo hoy? Que después de platicar conmigo, se dio cuenta de que quizás el accidente la había liberado de un hombre que no valía la pena, que ahora quiere vivir para descubrir quién es ella realmente. No para complacer a alguien que no la merecía. Fue en ese momento que entendí por completo en lo que se había convertido nuestra historia. Ya no se trataba solo de nosotros dos. Se trataba de mostrarle a otras personas que es posible renacer de las cenizas, que es posible encontrar la felicidad en los lugares más improbables,
que vale la pena creer en la bondad humana, incluso cuando el mundo parece cruel. Ayer recibí una llamada que me dejó pensativo durante horas. Era de un trailero llamado Roberto, de Hermosillo. Había escuchado nuestra historia a través de otros compañeros del camino. Ya sabes cómo es. A los traileros les gusta contar historias, y la nuestra viajó más lejos de lo que imaginamos. Don C. me dijo por teléfono. Quería contarle algo. La semana pasada venía de Culiacán cuando vi a una mujer en la orilla del camino. Estaba llorando, con un niño en brazos. El carro se había descompuesto y el marido había salido a buscar ayuda y no volvió más. ¿Y luego?, pregunté, ya imaginando dónde iba a terminar la conversación. Entonces recordé su historia, de cómo usted se detuvo para ayudar a doña Esperanza, y pensé, si sé carreteras puede cambiar la vida de alguien deteniéndose en el camino, yo también puedo. Roberto me contó que se detuvo, ayudó a la mujer a arreglar el carro, descubrió que había sido abandonada por el marido con una hija de 2 años y sin dinero. Terminó ofreciéndole trabajo en la empresa de transportes donde él era socio. Hoy, 6 meses después, ella es la responsable de la logística de la empresa. La diferencia, don C., concluyó, es que si todo trailero se detuviera a ayudar cuando viera a alguien en dificultades, podríamos cambiar el mundo. Un camino a la vez. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en eso. En cuántas personas ya han pasado por situaciones parecidas a la de Esperanza y no encontraron a nadie dispuesto a detenerse. En cuántas historias de amor, de volver a empezar, de transformación se perdieron porque las personas eligieron desviar la mirada. También pensé en mi hija, Lupita. Durante mucho tiempo me sentí culpable por no haber logrado salvarla de la enfermedad. Pero ahora entiendo que quizás ella me preparó para salvar a Esperanza. Que el amor que no pude darle a mi hija en los últimos meses de su vida encontró un destino en el cuidado que tengo con Esperanza todos los días. No es sustitución. Lupita siempre será mi hija y la nostalgia por ella siempre será parte de mí. Pero es como si ella hubiera dejado una misión, cuidar de quien lo necesita, de la forma en que yo no pude cuidarla a ella. Esperanza apaga la máquina de coser y viene al porche. Hace eso todas las tardes, cuando el sol comienza a caer. Traemos 2 sillas afuera, ella en su silla de ruedas, yo en una silla de plástico común, y nos quedamos mirando el movimiento del pueblo. Niños volviendo de la escuela, vecinos regando las plantas, perros paseando con sus dueños. ¿En qué estás pensando?, pregunta, como siempre hace cuando me ve pensativo. En cómo llegamos hasta aquí, respondo. Largo camino, dice sonriendo. No, demasiado rápido. Parece que fue ayer cuando te encontré en aquella orilla del camino. Para mí, dice tomando mi mano, parece toda una vida entera de cosas buenas que no sabía que podía tener. Nos quedamos unos minutos en silencio, tomados de la mano, mirando el mundo pasar. Es un silencio cómodo, de esos que solo existen entre personas que se conocen profundamente, que ya pasaron por tormentas juntos y saben que pueden enfrentar cualquier cosa. Sé, dice de repente, ¿crees que si contamos nuestra historia a más gente, otras personas pueden inspirarse? ¿Pueden comenzar a detenerse también cuando vean a alguien necesitando ayuda? Es una pregunta que me toma por sorpresa, pero que tiene todo el sentido. Nuestra historia no es solo nuestra, es de todas las personas que ya se sintieron abandonadas, de todos los que ya tuvieron miedo de no valer nada, de todos los que ya dudaron de la bondad humana. Creo que sí, respondo. Creo que todo el mundo tiene al menos una historia de alguien que se detuvo a ayudar, o de alguien que necesitaba ayuda y no la encontró. Y creo que las personas necesitan que les recuerden que pueden ser el milagro en la vida de alguien. Entonces, vamos a hacer eso, dice, con esa determinación que admiro en ella.
Vamos a contar nuestra historia a todo el que quiera escuchar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esperanza creó un blog en internet, Ruedas y Caminos, lo llamó. Cuenta nuestra historia, pero también otras historias parecidas que vamos conociendo. Historias de bondad, de encuentros que cambian vidas, de personas que eligen detenerse cuando podrían seguir de largo. El blog tiene pocos seguidores aún, pero los comentarios que recibe son conmovedores. Hay gente que cuenta que comenzó a ayudar más a los demás después de leer nuestra historia. Hay mujeres que salieron de relaciones abusivas después de leer sobre la valentía de Esperanza. Hay traileros que cambiaron la ruta para llevar a un pasajero al hospital. Pequeñas cosas, gestos sencillos, pero que hacen la diferencia. Esta noche, Esperanza va a dar una plática en la iglesia del pueblo. El tema es: volver a empezar es posible. Se pone nerviosa antes de estas pláticas, pero siempre sale con mucha energía después. Dice que cada persona que se inspira en nuestra historia para hacer algo bueno hace que todo lo que pasamos sea más significativo. Yo voy con ella, claro. No para hablar, soy pésimo frente a la gente, pero para estar ahí, para ser su apoyo silencioso, como ella lo es para mí todos los días. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido aquella tarde en la carretera federal, si hubiera seguido mi camino como hacen tantos conductores todos los días. Esperanza probablemente habría muerto. Yo continuaría solo, manejando sin propósito, cargando el peso de la soledad hasta el fin de mis días. Pero me detuve. Y esa decisión no solo cambió nuestras vidas, cambió la vida de personas que ni siquiera conocemos, que fueron inspiradas por nuestra historia a hacer la diferencia en la vida de otros. Es así como el bien se multiplica, me di cuenta. Una persona ayuda a otra, que ayuda a otra, que ayuda a otra. Como ondas en el agua cuando avientas una piedra. La piedra fue pequeña, solo un trailero que decidió detenerse. Pero las ondas llegaron lejos. El sol se está poniendo ahora. Esperanza regresa adentro para arreglarse para la plática. Me quedo unos minutos más en el porche, mirando el cielo ponerse rosa, luego morado, luego oscuro salpicado de estrellas. En algún lugar de México, en este exacto momento, hay alguien en un camino necesitando ayuda. Alguien abandonado, perdido, desesperado, y espero que haya también alguien dispuesto a detenerse, alguien que recuerde que un gesto simple puede cambiar dos vidas para siempre. Porque al final de cuentas, eso es lo que hace la diferencia en el mundo. No son los grandes gestos, las grandes campañas, los grandes movimientos. Son las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. La decisión de detenernos cuando podríamos seguir de largo. La decisión de ver cuando podríamos fingir que no vimos. La decisión de amar cuando sería más fácil ser indiferente. Esperanza me llama desde adentro. Es hora de irnos a la iglesia. Una noche más contando nuestra historia, sembrando semillas de bondad en corazones que quizás necesiten que les recuerden que aún vale la pena creer en las personas. Me levanto de la silla y voy a ayudarla a ponerse el chal. Se ve hermosa, como siempre se ve cuando va a hablar con otras personas sobre esperanza y volver a empezar. Sus ojos brillan, su sonrisa contagia, la energía de quien descubrió su propósito en la vida. ¿Lista?, pregunto. Siempre, responde. Y seguimos juntos a una noche más de historias compartidas, de vidas tocadas, de esperanza esparcida. Porque descubrimos que nuestra historia no terminó en aquel camino en Guanajuato. En realidad, fue ahí donde comenzó. Y continúa todos los días, cada vez que alguien elige detenerse.